Buenos días, grupo. Vamos a iniciar con el siguiente tema. Dentro de las teorías del aprendizaje, el día de hoy hablaremos acerca del conductismo. El conductismo se basa en el análisis de los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social de el organismo o de nuestro organismo. El comportamiento humano se rige por los refuerzos y obviamente los castigos. Todo esto dentro de nuestra teoría conductista. El conductismo en psicología comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX y tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses y en la escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo junto a la teoría darwiniana de la evolución. Se centra además en el estudio de los comportamientos observables y medibles, y no en los procesos mentales internos. ¿Sí? Hablamos de conductas, observar conductas o comportamientos. Los conductistas creen que el comportamiento humano es el resultado del aprendizaje a través de las experiencias y la interacción con el ambiente. Los modelos conductistas más importantes son el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner, además del condicionamiento vicario de Van Dijk. Actividad número 5. A partir de esto que vamos revisando, vamos a investigar un poco más para, dentro de nuestra actividad número 5, ejemplificar el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento vicario de Bandura a partir de tus experiencias, ¿sí?, personales. En este caso, cada uno de ustedes como seres humanos, ¿sí? También asumimos el papel de alumnos, pero bueno, prácticamente es una situación más de el interactuar del ser humano en diferentes situaciones, momentos, ¿sí?, con diferentes personas, etcétera, etcétera. Siguiendo con nuestra temática, nos dice, dentro de la psicología conductista existen estos dos tipos de condicionamiento, el clásico y el operante. El conductismo analiza de forma objetiva el comportamiento conductual que desarrollan las personas, el mismo que se basa en estímulos y respuestas. Por su parte, el cognitivismo considera que los aprendizajes y conocimientos son desarrollados por las experiencias individuales de las personas con su entorno o al interactuar con ese entorno. Vamos a profundizar un poquito más para fortalecer las actividades que van realizando. Y bueno, hablaremos de estas dos posturas. El condicionamiento clásico, método de aprendizaje en que un estímulo inicial dispara en el organismo una respuesta regular y constante a través de su asociación a un evento neutro, que antes del condicionamiento no ocasionaba la misma respuesta. Un claro ejemplo de ello es el caso del perro de Pavlov, al que sonaba una campana antes de dar de comer. Con el tiempo, el mero sonido de la campana ocasionaba que el perro empezara a salivar en expectativa de la comida, incluso si esta no le era entregada de inmediato. Pero bueno, estamos viendo un resultado. Ese es nuestro condicionamiento clásico que podemos ejemplificar y bueno, en las asesorías estaremos trabajando esa parte. ¿Sí? Vayan checando esas experiencias que hemos tenido y que son resultado de ese condicionamiento clásico. Y nosotros hemos tenido varias situaciones, principalmente en casa, en la escuela. Condicionamiento operante. En este caso, el aprendizaje se da mediante un condicionamiento doble de castigo y recompensa, es decir, de un estímulo agradable y positivo para reforzar una determinada conducta deseada
y uno negativo y desagradable para debilitar una conducta indeseada. Un ejemplo de ello sería si al mismo perro le diéramos una galleta cuando busca la pelota, pero un golpe cuando ensucia en la alfombra. Al primero se le denomina refuerzo positivo, al segundo refuerzo negativo. Los ejemplos son sencillos y podemos relacionar también ciertas experiencias que hemos tenido nosotros para ir fortaleciendo los ejemplos dentro del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. Actividad 6. ¿Cómo utilizarías los condicionamientos clásicos y operantes con tus alumnos o en ti mismo? ¿Sí? Bueno, también lo vamos a detener en que van a ser nuestras asesorías. Ejemplos de conductismo en el aula. Premia la intervención. Muchos docentes enteran a los chicos que intervienen en clase o hacen bien sus asignaciones, un sticker o una pegatina a modo de reconocimiento público de su buen desempeño. ¿Sí? Ese, cuando nos ponemos estrellita, ¿no? en la frente. De esta manera se estimula esa conducta y se desestimula la contraria en los demás por contraste de valoraciones. Aquí la idea es que también el profesor trabaja esta parte de que todos tenemos la capacidad de hacer bien las cosas, pero en ocasiones podemos tener alguna situación que no nos permite llegar a esos buenos resultados. Por ahí va más o menos la crítica que se le hace al conductismo. 2. Castigar el mal comportamiento. A la par que se estimula a los buenos alumnos a continuar siéndolo, se debe debilitar el comportamiento anárquico o molesto. Por ejemplo, de un chico que no deja avanzar la clase o exhibe una actitud irrespetuosa. Este refuerzo negativo consistirá en castigos y reprimendas públicas ejemplarizantes para asociar el sentimiento de vergüenza con la conducta inicial que desea modificar. Hay que hoy en día pues, es una mejor comunicación con nuestros alumnos. El efecto sería mayor si se le acompañara con un refuerzo positivo cuando el chico se muestra dispuesto a cooperar, en lugar de recurrir a la humillación y el escarnio como castigos sociales. Restar y sumar puntos. En determinadas situaciones de conducta o desempeño académico, el docente puede restar puntos a uno o varios alumnos como refuerzo negativo, ya que estos asociarán el resultado final de su asignatura con el comportamiento presente. Lo mismo se hace con los puntos adicionales, que le son sumados a los alumnos que realicen un esfuerzo inesperado, a modo de refuerzo positivo, o que empiece a mostrar una mejor conducta. Levantarse al entrar el profesor. Valores, ¿no? Muchos docentes solían exigir a los estudiantes que se levantaran al ingresar el profesor al aula como señal de respeto. Este método buscaba asociar la informalidad del acto de levantarse con la presencia de los profesores y así reforzar un vínculo de respeto y de protocolo en el alumnado. La contrapartida de este método es la de cantar una canción cuando el docente entra al aula como una forma de bienvenida que refuerce en el alumnado un principio semejante, pero a través de métodos menos militares. Aunque esto ya ha perdido fuerza, ¿sí? Muchas veces, en ocasiones sin lamentarnos, simple y sencillamente el saludo. Sancionar severamente la copia. A menudo se recomienda sancionar duramente la copia y el plagio para debilitar estas conductas de trampa y vía fácil en el alumnado. La idea es imponer el criterio de que el esfuerzo rinde frutos y el plagio no, por lo que a menudo se retira el examen y se pone la mínima nota posible al alumno, plagiario y sus cómplices, de haberlos, y hablaremos de refuerzo negativo. Este método, sin embargo, resulta un tanto policial y, bueno, pues la educación en desuso. Reforzar el interés académico. Este punto es muy importante. Si bien cada alumno tendrá sus intereses y capacidades particulares, el docente reforzará positivamente al alumno que demuestre un crecimiento de su interés por los temas abordados en clase.
mediante el reconocimiento público o privado y mejores notas. De esta manera, el alumno asociará el interés por las materias con un mejor desempeño, y ese es el principio básico de todo aprendizaje. Esto, claro, requiere que el docente preste atención especial al recorrido académico de cada individuo. Por eso es importante, no es trabajar con el grupo, ¿sí? Sino dar importancia a cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Ponerles atención, darles el tiempo que se requiere. Por eso hay la crítica, ¿no? En cuanto a esos grupos donde son demasiados alumnos. La pedagogía pues, nos habla mucho, ¿no? De la situación de grupos, ¿no? 10, entre 10 y 15 alumnos para trabajar de manera adecuada con ellos. La investigación como castigo. Ese es un punto álgido en torno a los mecanismos conductistas, que alerta a los docentes respecto al uso de la investigación como castigo temporal. Al alumno que no presta atención en clase se va a obligar a investigar algo respecto a la materia y a exponerlo en clase. Si bien este método puede garantizar un refuerzo negativo de la conducta indeseada, también se asocia en el alumno la relación entre la documenta y el estudio, retroalimentando negativamente su interés por la lectura y la investigación. El sonido del timbre. Dado que el timbre antecede al recreo y al final de la clase, los alumnos inevitablemente asociarán este sonido al fin del periodo de aprendizaje, por lo que dejarán de prestar atención incluso, aunque el profesor esté todavía hablando o explicando algo importante. Hoy en día vemos que muchos profesores generan una clase interesante y esto permite que, aunque ya es la hora de la salida, el alumno todavía puede quedarse un momento más. Rutinas de llegada. Sobre todo en el caso de aulas infantiles o primarias, se recomienda el uso de rutinas de llegada que ayuden a calmar la ansiedad de los alumnos por su ingreso al aula, por lo que se les condiciona a, por ejemplo, guardar el abrigo, quitarse los zapatos, sentarse en un mismo lugar, etc. De esta forma se refuerza la disciplina y el orden y se debilitará en teoría la ansiedad. Expulsar de clase. El ostracismo del grupo puede ser una técnica de disciplina popular y que permite a la clase avanzar sin una molestia recurrente de parte de un alumno. Por un lado, se lleva a cabo un refuerzo negativo en la conducta, el cual resulta ejemplarizante en el grupo, pero a menos que dicha expulsión se traduzca en otra cosa que libertad ganada mediante mal comportamiento, se estará reforzando en el alumno lo contrario de lo que se desea. ¿Sí? Y actualmente, bueno, estamos ya más al pendiente de estas situaciones. Una mejor comunicación con el alumno, ¿sí? Involucrarlo en ciertas actividades, etcétera. Actividad 6. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los ejemplos del conductismo en el aula? Aportes del conductismo en la educación. En este sentido, el paradigma o ejemplo modelo de algo, en este caso el paradigma conductista en educación, se fundamenta específicamente en llevar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y refuerzos, para así obtener respuestas positivas por parte del estudiante. Es decir, siempre manejar una estructura rígida de aprendizaje para luego ser medible y cuantificable. Entrega de premios es uno de los ejemplos más conocidos. Muchos profesores premian las buenas conductas, los resultados positivos en la prueba, las mejoras en el desempeño o incluso la desaparición de un mal comportamiento. Tipo de respuesta que buscan los conductistas en los estudiantes. Los conductistas evalúan el grado de aprendizaje utilizando métodos que miden el comportamiento observado, como el desempeño en exámenes. Los métodos de enseñanza conductista han demostrado ser más exitosos en áreas donde hay una respuesta correcta o material que se memoriza fácilmente. Y esto lo vamos reforzando a partir ya de la preescolar y la primaria.
Ventajas y desventajas del conductismo en el aula. Muchas son las técnicas conductistas empleadas, las sabiendas o no, en el método educativo como tal. La idea de estimular el estudio, el esfuerzo y la pasión por el aprendizaje, y reforzar negativamente las conductas contrarias. Se halla en el corazón de la interacción en el aula. Para ello se utilizan diversos factores como la calificación, las sanciones disciplinarias y la propia interacción alumno-profesor o entre los alumnos. Por ejemplo, premiar la intervención, restar y sumar puntos en nuestra rutina de vida. Sin embargo, hay que decir que muchos de los postulados del conductismo educativo se encuentran hoy en día superados o en vías de superación, dado que asume al alumno desde una perspectiva pasiva, en la que todos son iguales y deben aprender por igual, y que reduce su rol únicamente al ser modelados. Única, una crítica común es que el conductismo evalúa el proceso educativo a partir de los productos y no de los procesos mismos del aprendizaje. Muchos especialistas sostienen que otras doctrinas de estudio del aprendizaje proponen métodos más proactivos y menos policiales de enseñanza, que arrojan a la larga mejores resultados. Podemos fortalecer tal vez ese conductismo, ¿sí? O de plano, bueno, ir disminuyendo su uso. Los principios conductistas a veces se utilizan hoy en día para tratar problemas de salud mental, como fobias o trastornos de estrés postraumático. La terapia de exposición, por ejemplo, tiene como objetivo rehabilitar las respuestas condicionadas a ciertos estímulos temidos. El análisis de conducta aplicado, una terapia utilizada para tratar el autismo, se basa en principios también conductistas. La psicología conductual tampoco tiene en cuenta otros tipos de aprendizaje que se producen sin el uso de recursos y castigos. Además, las personas y los animales pueden adoptar su comportamiento cuando se introduce nueva información, incluso si ese comportamiento se estableció mediante reemplazo. A principios de la década de 1970, siglo pasado, el movimiento cognitivo había superado al conductismo como paradigma psicológico. Además, a principios de la década de 1980, el enfoque cognitivo se había convertido en el línea de investigación dominante en la mayoría de las ramas del campo de la psicología. Entonces son posturas, son situaciones que se van dando, ¿sí? En ocasiones, por eso hablamos de varias teorías, que nos pueden funcionar en ciertos momentos, con ciertos alumnos y sus características, etcétera, etcétera. El conductismo pretende condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas, pero tratando de que reflexionen y usen y se den cuenta, ¿sí? De lo que es bueno, de lo que es malo, de simple y sencillamente. De esta forma se limpia en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como las competencias entre los alumnos, pero las sanas competencias. El conductismo en la actualidad, no obstante, la principal crítica del conductismo hoy en día es que es complicado medir y comprender la mente humana a través de experimentos realizados en animales, ¿sí? Aunque actualmente se ha reforzado un poco, pues las bases fueron así y por eso muchas veces se critica la teoría conductista. Por eso actualmente se proponen los modelos cognitivo-conductuales, que aunan la rama cognitiva o de pensamiento con el conductismo, los comportamientos. El conductista del siglo XXI debe ser eso, alguien que siendo fiel a la necesidad de rigurosidad, de control experimental, de formulación de teorías consistentes, busque nuevos horizontes para comprender y explicar mejor la conducta de los organismos y específicamente la conducta humana. El conductismo en la educación. El conductismo es clave para los educadores porque afecta la forma en que los estudiantes reaccionan y se comportan en el aula.
y sugiere que los profesores pueden influir directamente en cómo se comportan sus estudiantes. Teoría de la conducta que se aplica en el sistema educativo mexicano. El condicionamiento operante es un aspecto de la cultura skinneriana que ha logrado tener un gran impacto en el ámbito educativo. El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras. Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimuladas para el individuo. Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. El rol del docente en el conductismo. Hay que destacar que el aprendizaje conductista sigue un modelo de comunicación vertical en el que el profesor se sitúa por encima del alumnado. Todos vamos en busca de una superación, de una mejora, de un fortalecimiento de conocimientos. El docente asume el rol de emisor activo que tiene que modificar las conductas de sus alumnos y para ello debe proporcionarles los estímulos adecuados en cada momento. Y bueno, esta teoría del aprendizaje, este conductismo, estas conductas o comportamientos, acciones que desarrolla el ser humano, hoy en día representan una mayor complejidad. Sin embargo, también es un reto para mejorar la manera como eh, vamos a transmitir, ¿sí?, nuestros conocimientos y que los aprendizajes sean productivos, ¿sí?, para que nuestros alumnos. Por ahí tenemos las actividades que vamos a ir revisando, pero que también ¿sí?, pero que también en las asesorías de igual forma vamos a comunicar, ¿sí?, y pues obviamente aclarar algunas dudas. La participación es en cuanto a escuchar sus eh, resultados dentro de las actividades, ¿sí?, sus respuestas que dan en, en las preguntas, los ejemplos que dan en general, ¿sí?, y todo lo que conlleva esta situación para tener un mejor aprendizaje sobre este primer teoría, ¿sí?, y el aprendizaje que es el conductismo. Les agradezco su presencia. De mi parte sería todo por el momento y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.